Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a primero de Juan capítulo 3, versículo 5 al versículo 9. Hoy vamos a estar leyendo del versículo 5 al versículo 9. Hemos iniciado, el domingo anterior iniciamos con el capítulo número 3, que es un capítulo muy confrontante, pero hoy tenemos una segunda parte donde el apóstol Juan nos va a enseñar principios y verdades en relación a lo que él ha estado hablando. Porque el apóstol Juan, eh, bueno, es el apóstol del amor, pero ya hemos visto que a pesar de que es el apóstol del amor, él habla de una manera tan directa, tan aguda, que el domingo anterior él comenzó a hablar acerca de la vida de purificación de un cristiano y la vida de pecado. Y de hecho el día de hoy, en uno de estos pasajes, él va a decir que aquel que practica el pecado es hijo del diablo, o sea, llega hasta esos puntos. Pero el domingo anterior, bueno, nosotros veíamos algunas verdades. Vamos, por ejemplo, primero a primero de Juan 3:3 para recordar un poco de lo que vimos el domingo anterior. Primero de Juan capítulo 3. Ahí está. Entonces, en primera de Juan 3:3 habíamos nosotros leído que el apóstol Juan dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Entonces, el apóstol Juan estaba presentando que una de las marcas de ser un verdadero creyente es una vida de constante purificación. Y también en primero de Juan 3:4 el apóstol Juan mencionó lo siguiente: dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y entonces el apóstol Juan habló de una constante vida de purificación, esperando la segunda venida del Señor, y una vida de constante pecado, es decir, confrontó estas dos realidades, ¿sí? Y concluíamos nosotros aquella enseñanza con la pregunta: ¿y qué acerca de nosotros? Porque nosotros todavía tenemos luchas, tenemos debilidades, tenemos inclinaciones hacia el pecado. ¿Qué sucede con nosotros? La mayoría de los comentaristas bíblicos en relación a estas expresiones que hace el apóstol Juan de una vida de constante pecado, de que el que practica el pecado es del diablo, la mayoría de los comentaristas bíblicos dicen: pues es que a la luz de la santidad de Dios pareciera que todos practicamos el pecado, porque el pecado es algo que está muy inmerso en el ser humano. ¿Sí? También hemos explicado que el apóstol Juan ha explicado que nosotros tenemos pecado. De hecho dice: si alguien dice que no tiene pecado, pues está mintiendo, porque todavía tenemos una naturaleza corrompida, y esa naturaleza corrompida nos puede llevar incluso a una vida de pecado. Entonces, en medio de esta realidad, en Romanos 7:24, no lo busquen, el apóstol Pablo llega a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, el apóstol de Dios, él mismo tiene esta realidad y dice: es que tengo una naturaleza corrompida, y llega a decir: soy un miserable, ¿sí? Entonces, vamos a dar lectura bajo este escenario. Hoy vamos a leer del versículo 5 al versículo 9 y vamos a entender, vamos a aprender algunas verdades muy importantes que tienen que ver, a pesar de la realidad que vivimos el día de hoy, de que hay pecado en nuestras vidas, de que hay ciertas inclinaciones hacia la maldad, hacia el pecado, todavía por el pecado remanente que está en nosotros y demás. Y vamos a aprender grandes verdades. Dice el versículo 5 ahora, si nuestra lectura es de primero de Juan del 3, del capítulo 3, del versículo 5 al versículo 9. Y dice así: y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Muy bien. El tema sigue siendo el cristiano y el pecado. Hoy sería el cristiano y el pecado, segunda parte. Y entonces vamos a ir viendo algunas verdades en relación a lo que el apóstol Juan nos ha presentado, porque el apóstol Juan nos ha presentado el cristiano y el pecado, ¿sí? Es una gran realidad. Nosotros estamos también frente a nuestro propio pecado, frente al pecado, es una realidad en cada creyente. Entonces vamos a orar para que Dios pueda hablar a nuestros corazones y poder ir comprendiendo las verdades que el apóstol Juan estará presentando. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Como cantábamos hace unos momentos, Señor, no queremos volver atrás, Señor, no queremos regresar a nuestra vieja vida, no queremos regresar a nuestros viejos pecados, pero guárdanos, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano, sosténnos, Señor, ayúdanos a estar preservados, Señor, a estar en tu camino, y esto tú lo haces, Señor, tú guardas la vida de aquellos que son tuyos, Señor. Hoy usa tu palabra, Señor, háblanos a través de estos versículos y transfórmanos a la imagen de tu Hijo con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, después entonces de que el apóstol Juan hace este contraste de la vida de purificación constante y la vida constante de pecado, vean que en el versículo 5 el apóstol Juan comienza a hablar de algo muy importante. De hecho, es una parte central del Evangelio. Y dice, y saben que Él apareció, Él se refiere al Señor Jesucristo, y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, el apóstol Juan comienza con esta gran verdad. Jesús no apareció para hacerte rico, para quitarte los problemas, para que seas feliz en esta tierra, para sanar tu cuerpo, sino que dice que Él apareció, y entendiéndose apareció significa la venida del Señor, la encarnación del Señor, la vida del Señor en esta tierra, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, de acuerdo a lo que el apóstol Juan acaba de decir, Jesús apareció por nuestros pecados, específicamente para quitar nuestros pecados, y Él es santo, tanto que no hay pecado en Él, ¿sí? Vamos a ver algunos versículos para que podamos entender, porque la primera verdad que está presentando aquí el apóstol Juan necesitas comprender cuál es el propósito de la venida del Señor, cuál es el propósito de la encarnación del Señor, para qué te salvó el Señor. Mateo 1:21, vamos ahí, por favor, estamos en Juan, nos vamos hacia 3 evangelios hacia atrás. Mateo 1:21. ¿Sí? Y vamos a ver que ahí la misma Biblia nos está diciendo cuál es el propósito de la venida de Jesús a este mundo. ¿Listos? Mateo 1:21, ¿sí? Ya estamos todos, ¿verdad? Ok, ahí vamos, poco a poco. Mateo 1:21, ¿sí? Ok, dice, y dará a luz un hijo, refiriéndose al Señor Jesucristo, y llamará su nombre Jesús. Jesús es una transliteración del hebreo que significa Dios salva o Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, vemos que en Mateo 1:21 la razón de que viene el Señor es mis pecados, para salvarme de mis pecados. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 26. Y aquí en el libro de Hechos 3, 26, vean cómo Lucas nos dice también acerca del propósito de la venida del Señor. Hechos capítulo 3, versículo 26. Estamos en Mateo, nos vamos hacia adelante, terminan los evangelios, viene ya la carta de los Hechos o el documento de los Hechos que escribe Lucas, y dice en el capítulo 3, versículo 26, dice, a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, vean, lo envió para que les bendijera a ustedes a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad.
Este texto en el original griego dice de esta forma: a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió bendiciendo. Es decir, cuando Jesús vino a esta tierra venía bendiciendo, o lo envió cargado de bendiciones, ¿sí? Entonces, vean, las bendiciones que carga el Señor cuando viene a esta tierra es a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, otra vez, cuando viene el Señor Jesús, tiene que ver con tu vida de pecado, tiene que ver con tus pecados, salvarte de tus pecados. Vamos a Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. También vamos a ver otro texto que nos presenta que el propósito de la venida de Jesús tiene que ver con nuestros pecados solamente. Juan 1, 29, ¿sí? Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: véanlo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y es muy interesante porque la palabra que se usó ahí para quita significa alzar, cargar sobre sí. Y dice primero de Pedro 2.24, tome nota nada más, se los leo. Primero de Pedro 2.24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, el evangelista en su evangelio dice: ahí está el Cordero que quita el pecado, que carga el pecado sobre sí. Y en primero de Pedro 2.24, de una manera más gráfica, Pedro dice que Cristo cargó sobre su cuerpo nuestros pecados. Entonces, vamos a regresar nuevamente a 1 de Juan 3:5, nuestra lectura base que tenemos. Entonces, por eso dice: y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces, el propósito de la encarnación de Jesús, el propósito de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, fue para quitar tus pecados. Nuevamente, no es para traerte sanidad, aunque la sanidad física está prometida en la Biblia, no es para que tengas para comer, no es para quitar tus problemas. El propósito primario es quitar tus pecados, porque quitando los pecados de tu vida, entonces vas a tener vida eterna, ¿sí? Ahora, vamos a 1 de Juan 1.8 y 1 de Juan 1.10, porque a pesar de que Jesús vino a quitar nuestros pecados, el día de hoy, como cristianos, cada uno de nosotros tenemos estas luchas. 1 de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, lo que significa este texto es: tenemos pecado. Hay una gran realidad de nosotros como cristianos. Tenemos pecado, el pecado está en nosotros. Esa naturaleza corrompida, esa vieja naturaleza que nos quiere llevar a pecar. El punto no es qué tanto pecas, qué tanta maldad puedes hacer. El punto es que el pecado está dentro de nosotros. Y luego versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces tenemos dos realidades como cristianos. Número uno, el pecado, la maldad está en nosotros. Y número dos, pecamos. Ese pecado, algunas veces sucumbimos, algunas veces caemos en las luchas, en las tentaciones, y ese pecado ese pecado que mora en nosotros nos lleva a cometer pecados en específico. Entonces, nosotros como cristianos tenemos estas dos realidades: el pecado está en nosotros y nosotros pecamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es el pecado? ¿A qué pecado se está refiriendo? Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, y en 1 Juan 3:5 se encuentra en plural. Dice: y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Es decir, esos actos que nosotros constantemente hemos pecado. Pero ¿qué es pecado? De acuerdo a lo que hemos visto nosotros en estas exposiciones del pecado, el cristiano y el pecado. Bueno, el pecado ya hemos visto que es esa naturaleza que está dentro de nosotros. Algunos comentaristas bíblicos dicen es un poder rector de maldad que está dentro de nosotros, que nos induce, que nos quiere llevar a pecar, ¿sí? Es decir, es algo que está dentro de nosotros que nos quiere hacer pecar. Ahora, pero dice
el apóstol Juan que Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 6, para ver algunas verdades acerca del pecado en la vida del creyente y cómo el pecado en la vida del creyente ha sido nulificado y entonces el creyente ya no tiene que pecar, ya no tiene que seguir los impulsos del pecado que mora en él, porque ese pecado que antes era nuestro amo ya no es nuestro amo. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 6 en adelante. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 10 para ver al versículo 14, para leer algunas verdades acerca de la realidad del pecado en la vida del cristiano, ¿sí? Ok, Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Listos? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y ese viejo hombre también es considerado por algunos comentaristas bíblicos como la vieja naturaleza o el pecado que está morando en nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está. ¿Qué significa esto? Que el pecado está en nosotros. Ya Juan nos dijo, no digan que no tienen pecado porque se están engañando. O sea, hay pecado en nosotros. Pero cuando Cristo vino a esta tierra y vino a la cruz, primero de Juan 3:5 dice, Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora en Romanos 6:6, el apóstol Pablo nos está diciendo que cuando Cristo fue crucificado, ahí mismo nuestro viejo hombre también fue crucificado juntamente con Cristo. Es decir, el yo pecador, el yo malvado, ahí fue crucificado con el Señor. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y aquí quiero que vean cómo el pecado se identifica con el cuerpo. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nuestro cuerpo. Cuando el Señor nos redimió, nos dio vida espiritualmente, nos resucitó espiritualmente, nuestro alma, nuestro espíritu están redimidos por el Señor, pero la carne no está redimida. El pecado mora en la carne, al grado que dice el cuerpo del pecado, es decir, pecamos con el cuerpo. Pero cuando el Señor Jesucristo entonces es crucificado, nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con él y ahí se lleva una obra de esta magnitud, que el cuerpo del pecado fue destruido. La palabra destruido es una mala traducción porque aquí se entendería que entonces pues ya se quitó todo el pecado que hay en mí, pero la palabra destruido significa inhabilitado, quitarle su poder reinante. Entonces, lo que está diciendo aquí este versículo es que, número uno, el área del pecado es el cuerpo. Nosotros pecamos con el cuerpo, ¿sí? Pero esa área de dominio del pecado que es el cuerpo, dice Romanos 6:6, ya fue destruido, ¿sí? Es decir, ya fue incapacitado, ya se le quitó su poder de gobierno. Entonces, esto significa que el poder dominante, es decir, Juan dice, tenemos pecado en nosotros, sí, sigue habiendo pecado en nosotros, esa naturaleza pecaminosa en nosotros, pero esa naturaleza pecaminosa ya no nos domina porque ya le fue quitado el poder por la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Cuando el cristiano peca el día de hoy, no peca por que está siguiendo a su amo el pecado, sino peca porque le presta sus miembros al pecado, es decir, ya obedece a un amo que no tiene poder para ellos, ¿sí? Entonces, a través de la muerte de Cristo, el poder dominante del pecado fue anulado en la vida de cada cristiano, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una gran realidad. El cristiano ya no está en pecado, pero el pecado sí está en el cristiano. No sé si me voy entendiendo. O sea, el pecado sí está en el cristiano, pero ese pecado ya no tenemos que temer, ya no es nuestro amo, ya no tenemos que obedecerlo porque su poder ha sido nulificado en la cruz de Cristo. Vean el versículo 7, Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, la justificación que tenemos cada uno de nosotros cuando llegamos al Señor Jesús. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, la vida eterna que nos promete. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. Versículo 10, por cuanto murió
al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Entonces, ¿qué está presentando aquí el apóstol Pablo? Que en virtud de la muerte de Jesús, el cristiano y Cristo están unidos. Y en virtud de esa unión del cristiano con Cristo, vean el versículo 11. Así también, entonces, ya viene la responsabilidad del creyente, así también cada uno de ustedes, cristianos, considérense muertos al pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado ya no es tu amo. O sea, estás en Cristo y todavía tu naturaleza corrompida te va a decir, acuérdate de los pecados que hacías, vente, sigue estos pecados. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es, no, tú considérate muerto, es decir, no obedezcas a ese amo porque ahora quien es tu amo es el Señor. Ya no ejerce poder sobre ti. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego vean el versículo 12. No reine, es decir, el pecado que sigue morando en el cristiano, aun cuando su poder ha sido nulificado, vean, es presentado como un rey. Todavía quiere seguir reinando, Satanás todavía quiere seguir reinando a través de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Pero dice el apóstol Pablo, no reine, es tu responsabilidad que no reine, que esa naturaleza corrompida ejerza dominio sobre ti, pues el pecado en su cuerpo mortal, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Entonces nos da una clave, el pecado, esta vieja naturaleza se activa a través de las concupiscencias que nosotros tenemos. Dice el libro de Santiago que cada quien peca porque sigue sus propias concupiscencias, ¿sí? Entonces, Romanos 6:12, que el pecado no reine en sus cuerpos, otra vez, en sus cuerpos. ¿Por qué? Porque el cuerpo del pecado ha sido destruido, Romanos 6:6. Versículo 13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado. O sea, el pecado te va a seducir, te va a engañar, te va a decir, vuelve otra vez al pecado, nadie se va a enterar, esto, aquello y demás, pero dice, tú no presentes tus miembros, y tus miembros es tu cuerpo, sean manos, sean pies, sean ojos, sean oídos, etcétera. No presentes, o sea, no vayas tú con alguien que ya no tiene poder sobre ti. Versículo 14, porque el pecado no se va a enseñorear de ustedes, porque no están bajo la ley, están bajo la gracia. Entonces vamos otra vez a 1 de Juan 3:5 para ir entendiendo entonces lo que acaba de decir el apóstol Juan, el alcance de lo que acaba de decir el apóstol Juan. Saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, por cuanto Jesús apareció, vino a este mundo, nuestros pecados han sido perdonados y además el poder dominante que nos hacía ir a esos pecados ha sido anulado. Entonces, viene una gran verdad de fortaleza, de consuelo para todo cristiano. Es como si Juan estuviese diciendo, por eso les estoy hablando de la vida de constante purificación y la vida de constante pecado. Ustedes no tienen que vivir en constante pecado porque el poder rector del pecado que está en ustedes ha sido nulificado. Ahora el Señor es su amo y Él les va a dar todas las fuerzas para que puedan resistir. Para eso vino, para quitar sus pecados. Ahora vamos a 1 de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él. Vean que después de que da esta gran verdad, ahora el apóstol Juan va a hablar unas verdades muy profundas para que los cristianos abran los ojos y por fin se convenzan de que el pecado no es ningún juego. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca, que bueno, por el sentido contrario de la narración primaria, entonces entendemos que todo aquel que peca no está permaneciendo en él, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo el apóstol Juan es que todo aquel que permanece en Cristo no peca habitualmente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vamos a 1 de Juan 3:4 para recordar lo que Juan dijo antes para poder entender el versículo 6. En 1 de Juan 3:4, Juan dijo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley.
pero en el original griego yo les explicaba que aquí dice todo aquel que comete constantemente pecado, que está practicando el pecado, infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es una rebelión contra Dios, es decir, yo hago lo que quiero. Eso es la esencia del pecado. Entonces en el versículo 6, cuando dice todo aquel que permanece en Cristo no peca, no en el sentido de que un día no explotó, no dijo alguna mala palabra, tuvo algún pensamiento, tuvo alguna caída, no, sino en el sentido de que no peca habitualmente. Y luego, todo aquel que peca habitualmente, aunque diga que es cristiano, dice no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, esto que acaba de decir el apóstol Juan es impresionante porque en base a la doctrina de la predestinación, a veces el cristiano llega a ser muy irresponsable con su vida de pecado. El cristiano dice, es que la Biblia habla de la predestinación, el Señor ya me salvó, entonces si el Señor ya me salvó, yo puedo vivir como quiera, acabo ya me salvó. Pero vean que aquí el apóstol Pablo está presentando, el apóstol Juan está presentando de manera hipotética la realidad de personas que en algún momento estuvieron en el Evangelio, pero que el día de hoy no están en el Evangelio por su vida de pecado. Esta expresión, todo aquel que peca, es decir, todo aquel que habitualmente está pecando, no le ha visto ni le ha conocido, se encuentra en la gramática griega, se encuentra en tiempo presente. Y es lo que en gramática, aquí se utiliza lo que en gramática se denomina un aoristo, que es una acción del pasado con resultados en el presente. Es decir, tomado desde su extracto gramatical griego, este texto dice así: todo aquel que permanece en Cristo no peca habitualmente. Todo aquel que hoy peca habitualmente, aunque le haya conocido a Cristo o le haya visto, ya ni le ve y ya ni le conoce. ¿Sí? O otra traducción sería todo aquel que regresa a una vida de pecado constante ya dejó de verle y de conocerle. Es decir, lo que Juan está presentando es que entonces alerta a los cristianos y les está diciendo tengan cuidado, no digan que la gracia de Dios me sostiene, no digan que Dios ya me perdonó, no, sean responsables de sus vidas, porque si ustedes dejan que esa naturaleza pecaminosa los domine y van a una vida de pecados, constantes pecados, llegará un momento en el que sí, conociste al Señor en algún momento, sí lo viste, sí estuviste con Él, pero ya ni le conoces y ya ni le ves. Entonces, lo que el apóstol Juan está presentando es algo muy fuerte. Ahora, 3 consideraciones aquí muy importantes, porque hablando de pecado, el cristiano luego se espanta, el verdadero cristiano se espantaría y diría, y entonces ya no soy cristiano, ¿qué está pasando? 3 consideraciones importantes para entender lo que el apóstol Juan nos está refiriendo. Número 1, Juan no está hablando de pecados aislados, ¿sí? Esto es muy importante. Juan está hablando de una conducta habitual de pecado que es muy distinta. ¿Por qué digo que no habla de pecados aislados? Porque en 1 Juan 2.1 nos dijo, si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. De lo que Juan está hablando es de que la persona empieza a pecar aquí, empieza a pecar allá y después ya tiene una vida habitual de pecado. Es a lo que se está refiriendo, ¿sí? Ahora, Juan no define lo que es una conducta habitual de pecado. Y yo creo que lo hace de manera deliberada, porque Juan lo que está presentando es una alerta para los cristianos, y Juan quiere colocar en la conciencia de cada uno de sus oyentes la carga de la prueba. Tú mismo valora en qué momento pudiera ser que tú estás viviendo una vida, una conducta habitual de pecado. Tú valora tu vida, ¿sí? Y hay otra realidad, y es que pecar no es ajeno de la vida del creyente. El creyente tiene una vida en la que peca. Por eso 1 Juan 1.8, 1.9, 1.10 dice que no digamos que no tenemos pecado, que no digamos que no pecamos, que confesemos nuestros pecados. Entonces, pecar no es ajeno de la vida del creyente. Pero lo que Juan entonces está presentando no es a un cristiano incapaz de pecar, sino a un cristiano incapaz de regresar a una vida habitual de pecados. Espero que sí sea claro este punto. Y una vida habitual de constantes pecados
pues va a iniciar con uno, con dos, va a iniciar poco a poco, ¿sí? Dice primero de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca, no va pecando. Y el verbo no peca está en tiempo durativo y es una acción progresiva, es decir, va cada vez más y más pecando. Ahora, vean el versículo 7, cómo el apóstol Juan, ante este riesgo que pudieran tener todos los cristianos, les dice: hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Nadie los engaña. ¿Quién era quien engañaba? Pues los maestros gnósticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los maestros gnósticos, y muchas veces todavía el día de hoy se sigue enseñando, que puedes ser cristiano y vivir habitualmente pecando. Lo que Juan les está diciendo, no, ese es un engaño. No se puede ser cristiano a la vez y tener una vida de constante pecado. Los maestros gnósticos sí lo predicaban y ellos decían, aquí está la prueba, el que hace justicia es justo. O sea, no es de que digas, es que sí soy cristiano, es que sí me esfuerzo, es que yo sí soy cristiano, es que Dios ve mi corazón. No, lo que Juan está diciendo es sencillo, eres cristiano, que se vean los frutos de tu cristianismo, eres justo, debes de hacer justicia. Entonces, él está diciendo, no se estén engañando con esto. Ahora vean el versículo 8, cómo el apóstol Juan pasa del engaño a algo más fuerte todavía. Dice, el que practica el pecado, es decir, el que vive una vida de constante pecado, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Y Juan, bueno, él dice es del diablo. Les leo Juan 8:44, Jesús lo dijo de otra forma: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Juan dice que el que practica el pecado, el que vive una vida constante de pecado, es del diablo. Jesús dice es un hijo del diablo, ¿sí? Y entonces la verdad que está presentando aquí el apóstol Juan es que el que practica el pecado, el que vive una vida de constante práctica del pecado, está en la filiación de hijo del diablo y está en el dominio del diablo, ¿sí? Entonces esto es muy interesante. Un dato interesante: para ser hijo de Dios, se es hijo de Dios a través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento. Para ser hijo del diablo, se es solamente con la conducta, con los pecados. Y aquí nos deja ver que el diablo no puede crear, el diablo no puede hacer hijos, porque el diablo no tiene ese poder. Pero a través de los pecados, los hombres se identifican como hijos del diablo, ¿sí? Y el hábito indica el carácter de una persona. Entonces, Juan, obviamente, esto tan fuerte que está diciendo, no lo está diciendo a los cristianos que luchan contra el pecado, ni siquiera lo está diciendo a los cristianos que están luchando contra un pecado en específico en ese momento, sino lo está diciendo por aquellos que tienen una vida de constante pecado y que todavía la justifican, que todavía dicen, estoy bien, sí, yo estoy bien. Entonces, a ellos es por quienes está diciendo esto, ¿sí? Entonces veamos otra vez, primero de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el que peca desde el principio, porque el diablo peca, perdón, desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo, ya habíamos visto en el versículo 5, apareció para quitar nuestros pecados. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado, el dominio del pecado, la culpa. Todo ello el Señor vino para deshacer esas obras en el cristiano. Y versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la naturaleza misma de Dios está en él. Por eso no puede regresar a una vida de constante pecado, porque ha nacido de Dios, porque tiene la misma naturaleza de Dios. Ya lo habíamos visto el domingo anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos en estos versículos? Sobre todo del versículo 1 al versículo 9, en este tema tan confrontante que nos ha presentado el apóstol Juan del cristiano y el pecado. ¿Qué aprendemos? Número 1,
que Juan ha presentado la marca del verdadero cristianismo. Y la marca del verdadero cristianismo es una vida de constante pureza y una vida que todos los días está esperando la segunda venida del Señor, ¿sí? Entonces, analicemos nuestras vidas. Si mi vida es una vida de constante pureza y si todos los días estoy en espera de la segunda venida del Señor. Y si no fuese el caso, bueno, podemos pedirle perdón al Señor y decirme, ayúdame a cada día estarme purificando y cada día estar velando por tu segunda venida. Ahora, si bien somos hijos de Dios, porque la gran verdad con la que comenzó el apóstol Juan fue, vean el amor de Dios tan hermoso que les dio para que sean llamados hijos de Dios, dice en 1 Juan 3:2, aunque somos hijos de Dios, aunque tenemos esa gran bendición, no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, somos hijos de Dios, sí, pero 1 Juan 1:8, todavía hay pecado en nosotros. Sí, somos hijos de Dios, pero todavía pecamos, todavía batallamos con nuestra carne, todavía explotamos, todavía caemos, todavía, o sea, no somos lo que quisiéramos ser o lo que vamos a hacer en el Señor todavía. Pero Juan nos enseñó que a lo largo, en esta transición del somos hijos de Dios al vamos a ser totalmente lo que el Señor quiere que seamos, confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, tenemos abogado para con el Padre, 1 Juan 2:1, y dice Romanos 8:32, es un texto muy, muy bonito, que dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y en el original griego este texto suena de una manera distinta. Suena de esta manera. Mira, para ti, cristiano, que dices, soy hijo de Dios, pero que luego te desanimas porque ya pequé, ya fallé, ya esto y aquello, dice así, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no te perdonará todos tus pecados? Es lo que dice en el texto original. Entonces, tienes el recurso de la gracia de Dios, el perdón de Dios, el poder de Dios para en esta vida que tenemos en esta tierra y con el pecado dentro de nosotros, para que te levantes todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque 1 Juan 3:5 dice, para esto apareció, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Entonces, todos los recursos para tu vida cristiana, y la vida cristiana realmente pues está en contraposición del pecado, todos los recursos los tienes en el Señor Jesucristo. Segundo, ¿qué aprendemos? Que Juan previene contra la vida de constante pecado, ¿sí? De hecho, previene contra la mentira de los gnósticos, de que puede ser, de que algún día pienses soy cristiano y vivir una vida de constante pecado. Juan quiere decirte la verdad y decirte no, el día, aunque tú seas cristiano, aunque tú le viste, le conociste algún día, el día que tú tienes una vida de constante pecado, ese día ten la seguridad de que no eres cristiano, es lo que Juan quiere presentar, ¿sí? Y aquí no quiero meterme yo a situaciones de predestinación y doctrinales, no, porque Juan es muy contundente y él está diciendo, como si Juan dijera, a mí no me vengan con sus teologías, vamos a las pruebas. Si vives una vida de constante pecado, no eres cristiano, no te hagas, no te engañes a ti mismo, ¿sí? Entonces, Juan previene contra esa verdad. Hijitos, nadie los engañe. El que es cristiano hace cosas cristianas, el que es justo hace justicia como Cristo es justo. Punto. Es lo que está diciendo, ¿sí? Y número 3, también enseña que Juan también nos ha mostrado que Juan enseña la esencia de la vida constante de pecado. ¿Cuál es la esencia de la vida de constante pecado? 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y habíamos explicado el domingo anterior que este texto tiene que ver, en esencia, así para no dar toda la explicación, en esencia es cuando tú dices, Señor, yo hago lo que quiero y punto. Yo soy el rey de mi vida. Esa es la esencia del pecado. Así empieza poco a poco y llega un momento en el que ya estamos en una vida de constante pecado, ¿sí? Entonces la esencia del pecado es presentada como una rebelión contra Dios,
como una rebelión constante y progresiva, y es presentada también como un hijo del diablo. Entonces, Juan ha sido muy claro en todo esto, ¿sí? Y por último, y ya yo creo que el punto medular de todos estos textos, ante la realidad del pecado, ante la realidad del constante pecado en nuestras vidas, de pecados que tenemos, de debilidades, de caídas, porque yo creo que no hay ni un solo cristiano que diga yo estoy limpio, yo no batallo con el pecado todos los días de mi vida. Ante esta realidad, que muchas veces, si somos muy honestos, muy sinceros, a veces nos lleva a pensar y decir, híjole, se me hace que yo realmente ni cristiano soy por lo que hice, por lo que pensé, por lo que dije, por cómo me comporté, por cómo me caí, etcétera. A veces llegamos a pensar, yo ni cristiano soy. Pero la verdad central de todo esto, del cristiano y el pecado, la encontramos en 1 de Juan 3.1, que fue con la que nosotros iniciamos. De hecho, 1 de Juan 3.1 la vimos en una sola exposición. Y dice, miren, ¿qué amor les ha dado Dios el Padre a ustedes para que sean llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no te conoce porque no le conoció a Él. Entonces, la verdad fundamental de todo esto es que somos hijos de Dios, que Dios nos amó y nos hizo hijos suyos. ¿Se acuerdan cuando vimos en esta exposición de 1 Juan 3.1 que vimos la parte de cómo era la vida de los niños huérfanos en la antigua Roma? Bueno, es ahí de donde Pablo toma la idea de que somos hijos de Dios. Les voy a mandar un extracto de ese pedacito mañana para que lo vuelvan a considerar. Y así es como Dios te adoptó a ti. Dios te hizo su hijo, Dios te amó, te hizo su hijo, Dios envió a su hijo y te hizo su hijo. Entonces, su hijo vino para quitar nuestros pecados, su hijo vino para deshacer las obras del diablo, es decir, todo está sustentado en el amor de Dios que tuvo por cada uno de nosotros. Entonces, si en algún momento tú te has sentido desanimado, es que no puedo vencer este pecado, es que no puedo vencer este temperamento que tengo, es que vuelvo a fallar, es que no me puedo mantener fiel, etcétera. Acuérdate, ¿qué amor te dio Dios? ¿Con qué amor te amó para que fueras su hijo? Ahora, tomando esa base, el amor de Dios, vamos a 1 de Juan 4:18 y ahí nosotros terminamos. Tomando como base el amor de Dios. 1 de Juan 4:18. Vean lo que dice acerca del amor de Dios. Dice, en el amor, y este es el amor de Dios, en el amor de Dios no hay temor. Primero de Juan 3.1 dice, vean con qué amor te amó, es decir, vean con qué amor el Padre te llenó de amor. Su amor está en ti. Entonces, en ese amor que el Padre te dio, y las evidencias, mandó a su hijo quitó tus pecados, deshizo las obras del diablo, te ayuda en tus debilidades, te perdona, te levanta, etc. En ese amor de Dios que hay en ti, no hay temor. Sentido contrario. Si no está el amor de Dios en tu vida, ¿qué tienes? Temor. ¿Temor a qué? Dice aquí, la esencia del temor es que aquí realmente, bueno, la Biblia es impresionante porque es muy sabia. Aquí está la esencia del temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor de Dios, vean lo que hace, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Es decir, el punto sería, el mismo temor te castiga, pero el temor esencialmente es por castigo, porque nuestra conciencia nos delata y nos dice, hemos caminado mal. Entonces, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, en su amor no hay temor. Ahí se va a quitar todo el temor. ¿Qué temor? Temor de no ser perdonado, temor de no ser restaurado, temor de que Dios me deje de amar, temor de que no pueda cambiar mi vida, temor de que no pueda vencer algún pecado en específico, temor de que no pueda cambiar, temor de que no pueda serle fiel al Señor. Todo temor el Señor lo quita. Entonces, en su amor está la seguridad del amor del Padre Celestial en todas las circunstancias de tu vida, incluso en las que tienen que ver
con tus pecados. O sea, esto significa que el día que nosotros pecamos, Dios no dice, pecaste, ahí arréglatela. No, ese día dice la palabra, hemos visto que dice el que si alguien hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Vean, hemos pecado y el Padre sigue siendo Padre por su amor. Entonces, en su amor está el perdón de todos tus pecados y en su amor está los recursos necesarios para vencer todos tus pecados, para tu santificación. Y entonces, por eso podemos entonces decir con toda certeza, como dijo, como termina Juan diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No porque ya seamos muy buenos, no, sino porque su amor me ha consumido, me ayuda, me da todos los recursos. No podría yo con el amor de Dios regresar a una vida de constante pecado, ¿sí? Porque la simiente de Dios permanece, es una naturaleza que está para siempre y no puede pecar porque es nacido de Dios. Alguien dijo en algún momento, sí, pero si peca el cristiano, ¿qué sucede? Bueno, sucederá algo irónico. Sí puedes pecar, pero tu vida de pecado será una vida de pecado con mucha culpa, con mucha molestia, y mejor para qué, evítate eso, mejor quédate en el Señor, permanece en Él, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas verdades tan hermosas que nos dejas ver acerca del pecado, Señor, del pecado en la vida de un cristiano, y todos los recursos, toda la esperanza, todo el consuelo, toda la fortaleza que das a cada cristiano para que nunca piense que el pecado le puede separar de ti. Ni las debilidades nos pueden separar de ti, ni pecados arraigados nos pueden separar de ti, porque tú nos das todo el poder necesario para el perdón, para la fuerza, para recuperarnos, para caminar en ti. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que transformes nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.